Bendiciones y bienvenido a su canal Fe Total. Aleluya. Nos sentimos contentos de poder estar una vez más con cada uno de ustedes en esta plataforma. Aleluya. En una ocasión estuvimos hablando bajo el tema Escuchando la voz de Dios y hoy tenemos la continuación. Así que muchachos, bienvenidos. Bienvenido. Hey. Aleluya. Dios le bendiga. Bendiciones, ¿cómo se sienten? Bien, gracias a Dios. Estamos vivos por la gracia del Espíritu Santo. Otaviel siempre viene relajado. Mi hermano, Tranquilito. Es un hombre de paz. es un hombre de paz. Realmente él ha comprendido la paz que da el Señor. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Paz en medio de la tormenta. Así mismo. Puedes tener. Tú sabes que yo, agarrando eso que tú dices, hace como aproximadamente un mes ya, yo un día me levanté porque vi algo, incluso vi a una persona secular que dijo algo y yo dije, wow, yo como cristiano debería de ser yo el que adopte eso y lleve eso a las demás personas o demuestre eso. Y es que nosotros siempre, por más mal que esté el día, tenemos que estar positivos. Amén. Claro. Entonces, cuando tú te levantas y lo primero es que tú te miras al espejo y tú te dices, nada, papá, sea lo que esté pasando, positivo, que Dios está contigo y va a obrar de cualquier manera. Y eso a mí me ha funcionado para cuando yo me levanto, para cuando salgo de mi casa y estoy en la calle. Por más mal que me esté yendo, siempre positivo. Y me doy una sonrisa y me dice, no te apures, papá, que esto es una adversidad y yo lo voy a lograr, ¿me entiendes? Aunque haya puesto la pata en el día anterior, yo sé que es una experiencia nueva para seguir adelante. Entusiasmo, mi hermano, entusiasta. Claro. Me recuerda la palabra de un sabio que dijo que Garibaldi, él no compartía los pensamientos de Garibaldi, pero sí una palabra que él decía. Él decía que aunque mueran 100 Garibaldi, Roma será libre. Sí, la cuestión es que Roma va a ser libre. El entusiasmo, hay que ser entusiasta, así es, manito. Claro, y nosotros di que en la iglesia supuestamente somos hijos de Dios, pero ¿qué reflejamos? Negatividad. Andamos como Andamos con el pie izquierdo. O como el limón con la cara agria. ¿vale? Por eso es importante que usted que nos está sintonizando, que hoy nos escucha, mostrar todo el tiempo una actitud positiva. Hoy es un buen día para empezar. Wow. Hoy es un buen día. Hoy usted tiene la oportunidad de volver a empezar de nuevo. Vamos a subir el ánimo, vamos a tomar fuerza, porque las fuerzas están ahí. Ya Dios nos la dio. Su palabra dice que su misericordia se renueva cada mañana, cada día. Y sea partícipe de esa misericordia. Aleluya. Pero ¿sabes qué? Vamos a entrar en el tema, ¿qué le parece? Entramos en el tema. Gloria a Dios. Entramos en el, nos fuimos por el entusiasmo, varón, pero gloria a Dios. Recordando, escuchando la voz de Dios. Hoy es un buen día para identificar, para saber cómo escuchar la voz de Dios. Y recordando las palabras que hablamos en el tema pasado. Nosotros respondimos las preguntas ante tantas voces, ¿cómo identificar la voz de Dios? Ya respondimos eso. La otra pregunta que respondimos fue, después de escuchar la voz de Dios, ¿Qué hago? ¿qué hacer? ¿Qué debo hacer? Y quedamos en la pregunta, ¿cómo yo vuelvo a escuchar la voz de Dios? ¿Cómo yo vuelvo a escuchar la voz de Dios? Yo podría decir que es sencillo, aunque aparentemente no lo es. Pero tú mencionaste algo, Juan, que fue de este muchacho, de este evangelista, de que le hicieron la pregunta de cómo él identificaba la voz de Dios. Sí, correcto. Y él hizo como una ilustración de que uno identifica la voz de Dios, como uno escucha la voz de Dios, porque uno pasa tiempo con Él. Él identificaba la voz de Dios porque él pasaba tiempo con Dios. Y eso me hace entender, o le da fuerza a esta pregunta para responderla. Escuchar la voz de Dios, o cómo volver a escuchar la voz de Dios, pues acercándonos a Él. Es sencillo, podríamos resumirlo ahí, pero es un tema que es bastante amplio. Tratando de pasar tiempo con Él, eso en resumidas palabras, tratando de buscarle, de sumergirnos en su presencia, de llenarnos de Él, de morirnos en Él, abandonarnos en Él. El salmista decía, es mejor estar un día en su presencia Que mil fuera de que ella. mil fuera de ella. Eso quizás dirá, no, eso es sencillo, pero varón, eso es algo que abarca mucho. Un día
en su presencia es mejor que 1000 fuera de ella. Si usted sabe que ante la sociedad que nosotros que vivimos ahora, todo el mundo lo que quiere es vivir y sobrevivir. Hay que entrar en una actitud como la de Pablo que dijo, porque ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Pablo entendía que el morirse para él era una ganancia. Sí. Era una ganancia porque a él morirse iba a pasar más tiempo con su creador, con el creador. Pero estamos vivos. Mientras estamos vivos, podemos nosotros aquí pasar tiempo con Papá Dios. Podemos apartar tiempo con Papá Dios. Podemos sumergirnos en su presencia. Usted está mirándome serio. ¿Qué es lo que le pasa? No, estamos, fluye, no, porque fluye. estamos aprendiendo, Claro. ministro. Mis amados hermanos, ir al culto, como yo digo allá, porque aquí es diferente, y cantar los 3 coritos del devocional, dar las 4 oportunidades del cultural, cantar el coro, las ofrendas y el mensaje, se ha vuelto como un círculo, como un ciclo, y repetitivo, y repetitivo, y repetitivo. Y hay personas que creen que ir a la iglesia y gozarse y salir sudado, con el cabello todo desalborotado, eso es pasar tiempo con Dios. No, el pasar tiempo con Dios es algo mucho más grande, es algo mucho más allá. Recuerdo la canción, una alabanza de Estanislao Marino, que él decía que él le pedía a Dios una mente de oración para no solo hablar con Dios cuando él se iba de rodillas, sino que en cada momento su mente fuera una adoración, su mente estuviera conectada con el Padre. ¿Cómo uno pasa tiempo? ¿Cómo uno vuelve a escuchar la voz de Dios? Pues pasando tiempo con Él. Escuche esto. Usted habló de Pablo y acerca de Cristo, de ser imitadores de Cristo. Y obviamente, hablar de Cristo Aleluya. es hablar de la palabra revelada, de la manifestación de la palabra en vida. Y cuando hablamos de eso, nos damos cuenta que una de las herramientas para volver a escuchar la voz de Dios es volver al inicio. ¿Y cuál es el inicio? Usted mencionó la oración, pero también la palabra. Para mí, personalmente, cuando dejo de escuchar la voz de Dios y vuelvo a la palabra, porque mira, yo estaba viendo la historia de Josué. Josué es un líder extraordinario. Y en un momento, en toda la trayectoria, Josué se regía a través de la voz de Dios. Y yo le decía al Señor, Dios mío, Padre, así es que yo quiero dirigirme, así que yo quiero caminar en todo el tiempo. En una ocasión, ya el pueblo había sido derrotado por Ai, por a causa de una desobediencia. Dios lo restaura, viene y Dios le dice, mira, ok, Josué arma la estrategia y están listos para atacar porque ya Dios le había dicho que ataquen. Sí. Pero cuando están ya, la estrategia está armada y el ejército está colocado, Dios vuelve y le habla. Y le dice, ok, mira lo que tú vas a hacer, Josué. Levanta Dios mío, tu lanza y apunta al pueblo. Y mientras Josué apuntaba al pueblo, cuando Josué apuntó al pueblo, el otro ejército que estaba detrás de la ciudad vio la señal y atacó. Sin embargo, no fue comunicado. Dios provocó eso. Wow. Entonces, ¿dónde nosotros escuchamos la voz de Dios en el momento que nosotros podemos entrar en su palabra? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque Dios le dijo algo a Josué y le dijo, yo estaré contigo. En otras palabras, estaré presente en todo tiempo. Porque estar contigo, tú no puedes estar conmigo por teléfono. Tú no puedes estar conmigo por FaceTime. No, tú estás conmigo cuando tú estás presente conmigo. Y Dios le dijo a Josué, yo voy a estar contigo donde quiera que tú vayas. Pero le dijo una sola cosa, no aparte de ti la ley que le entregué a Moisés. Medita en ella de día y de noche. Ay, Dios mío. En otras palabras, yo voy a estar contigo. Tú podrás escuchar mi voz siempre y cuando haya lectura, haya meditación, haya entrega en mi palabra. Así es. Eso es así. Así Eso es. me gusta de la palabra, porque yo creo que la primera voz que el ser humano debe escuchar, para escuchar a Dios, Wow. debe entender, es la palabra de Dios. 100%. A través de... Hay miles de voces. Por ahí dicen que el ser humano tiende a escuchar 3 voces. Correcto. La voz interior,
tuya, tu mente, la voz de Satanás y la voz de Dios. Y todo ser humano tiene que aprender a identificar esas tres voces. ¿Qué voz te está hablando? Exacto. Si tú no entras en la palabra, no vas a poder identificar la voz de Dios. No vas a poder saber si es Dios que te está hablando o tu subconsciente que te está hablando. Y ahí es donde, cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios, rápidamente se activa algo y es la obediencia. Cuando nosotros por medio de su palabra leemos y escuchamos su voz, vemos sus características, vemos cómo lo que él quiere que nosotros hagamos, nosotros ahí rápidamente obedecemos rápidamente a la voz de Dios. Yo he escuchado, de manera personal, yo he tenido un encuentro con eso de la palabra. Y es que en una ocasión yo tuve que yo oraba mucho. Oraba, pero estaba flojo en la palabra. Yo oraba y ayunaba. Wow. En eso yo era un MVP. Pero estaba flojo en la palabra. Sí, Entonces, eso es un problema. claro. Se necesita un balance, mi hermano. Mi hermano, si usted nada más tiene 3 horas al día para entregársela a Dios, 2 horas, 1 hora, esa hora tiene que ser balanceada. Claro. Eso es así. Porque hasta en la alimentación en nuestro cuerpo debe de haber un balance. En todo. No podemos orar sin palabra. Ni tampoco podemos palabras sin orar. Tiene que haber un balance entre oración, palabra y meditación en ella. Eso, Dios va a hablar, Dios habla. Es que, ¿sabe la palabra profética más certera? ¿Cuál, mi hermano? Cuando usted quiere cuando usted quiere o escucha a alguien profetizándole y usted quiera saber si verdadera viene parte de Dios, cuando viene acompañada de la palabra. Claro. La palabra profética más certera y aún para el recipiente y aún para el profeta que profetiza, es lo más certero de saber que Dios está hablando es cuando Dios te dice, mira, dile a ese hombre que así como Josué conquistó a Ai, él también va a conquistar lo que tiene en el frente. Claro. Es una palabra certera, es una palabra que viene acompañada, es una palabra profética con peso. Con Claro. peso. ¿Por qué? Porque todo ha sido profetizado. Dios utiliza su palabra para revelársele a los hombres. Para eso fue que fue escrita la palabra. Amén. Para Dios revelar su plan y revelar su esencia a los hombres. Por eso es que toda palabra profética y todo el que procura profetizar, porque Pablo dijo que procuremos sobre todas las cosas profetizar. Y todo el que procura profetizar tiene que conocer que su profecía tiene que ir primero apegada a la palabra, alineada a la palabra. Entonces, por eso, ¿cómo voy a alinear yo lo profético que está dentro de mí? Que hay gente que están escuchando que lo profético esté en ellos. Pero ¿cómo yo alineo este don que tengo? ¿Cómo alineo este regalo que Dios puso en mí? ¿Cómo lo alineo? Si no leo, tengo que leer, porque cuando lea, entonces Dios va a comenzar a alinear las cosas y la profecía va a fluir que está dentro de ti. Mira, y eso era uno de los puntos que yo quería tratar también, que tenía aquí. Que a veces nosotros escuchamos voces, pero si la voz no está alineada a la palabra, es una voz negativa. Es una voz que literalmente no viene de Dios. Mira, fíjate, hace algunos años ocurrió un suceso en Estados Unidos, en New York creo que fue, donde un dominicano escuchó una voz y esa voz le decía que acelerara el carro y se llevara a todo el mundo que estaba por adelante. Ese hombre mató no sé a cuántas personas, atropelló ese hombre. ¿Y qué voz le estaba hablando a él? Una voz negativa. Como hizo Braulio. De Satanás. Por eso es que tenemos... el de abajo. Pero dime tú. Una voz negativa. Si nos dejamos llevar por la primera voz que viene a nuestra mente, vamos a fracasar. A veces hay que analizar y sentarnos para meditar en lo que estamos escuchando. Porque puede ser Satanás. Yo creo también que hay un punto muy importante que es de las cosas que se deberían de hacer antes de tú empezar, obviamente, a estudiar tu palabra y hacer tu tiempo de oración con Dios. Y es tratar de eliminar todas distracciones. Claro. Y pedirle a Dios que te ayude a discernir y a entender lo que tú vas a leer en su palabra. Porque, aunque quizás muchos no lo veamos así, realmente Dios, desde que tú
tengas la conexión, la primera conexión, que es la oración, que es como, yo digo que es como donde tú le pides permiso a Dios para que Él te ayude a entender lo que tú vas a leer. Cuando Dios comienza a hablarte a través de su palabra, es que tú te vas a llenar. Entonces, por eso, no solamente es que agarremos la Biblia y la hojiemos, es que le pidamos, le hagamos entender al Señor que necesitamos que Él nos haga entender lo que está ahí y nos llene de esa palabra para poder transmitírsela a otro de la manera que ustedes están diciendo. Claro, es que para profetizar, discúlpame, Dan, Dale. para profetizar tenemos que profetizar desde el espíritu. Y nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Si profetizamos del cuerpo, estamos profetizando de la carne. Si profetizamos del alma, estamos profetizando del intelecto, de las emociones. Wow. Pero si profetizamos del espíritu, estamos profetizando directamente de él, de su esencia, de lo que él está diciendo. Por eso es que, mire, esto de lo profético ha hecho mucho daño. Por eso que por ahí voy, por eso no se abusa, ¿sabes? se ha hecho mucho daño, pero se ha hecho mucho daño por la falta de manejo en lo profético, por la falta de educación profética, porque Daniel tenía una escuela, ¿tú sabías? Sí, claro. Existían escuelas proféticas, perdón. Eliseo también tenía su comparsa de ¿cómo es? Dios mío, tiene tiene una palabra, eso, no es comparsa, pero bueno, tenía también su escuela de profetas, donde se educaba a los profetas, ¿me entiende? Y quizás usted no tenga el acceso a una escuela, no pueda pagar una escuela, pero le voy a decir algo. El Espíritu Santo es su mejor maestro. Claro. Pero tenemos que espiritualizarnos, escudriñar nuestras intenciones al momento de profetizar, porque el problema es que hay muchos profetas que están profetizando para que lo vean, o para generar view, o para que se digan que Dios lo usa. Amén. ¿Por qué? Porque lo profético está en tendencia. Amén. Lo profético está en tendencia. Entonces ahora yo quiero ser profético para entrar en la rueda de la tendencia. Entonces eso no puede ser así. Hay que revisar nuestras intenciones. Profetizamos, el profeta profetiza para edificar y para corregir. Claro. Para eso es, para edificar y corregir. Para eso es que he utilizado el profeta. Que ojo, y discúlpame, Dan. Está en tendencia, pero muchas de 100 veces que se profetiza, 95 no son para corregir. Dios mío. 95 no son para corregir. Solamente te habla de una prosperidad futura. Sí. Y también tenemos que tener en cuenta eso. Y yo entiendo que cada profeta tiene su asignación. Sí. Cada profeta tiene su asignación. Y edificar y corregir. Exacto. ¿Sabes? Porque no todo el tiempo va a estar Dios con un latigazo. No. Pero es un balance. Pero es un balance, es un balance, claro. Sí, no, pero si analizamos los profetas del Antiguo Testamento, mi hermano, si aparecen 2 o 3, habrían que decirme cuáles son, que aparecían diciendo, mira, de aquí a lo porvenir veo que viene para tu casa bendiciones, viene prosperidad, viene eso, vemos que la línea de los proféticos en el Antiguo Testamento era siempre para corrección de la persona, para mejoría de la persona, para arrepentimiento, para cambiarlo. Pero espérese, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque hay 2 abismos. Si uno se inclina mucho para un lado, es posible que no caigamos. Sí. Si nos inclinamos para este lado, es posiblemente que nos caigamos. ¿Cuáles son los 2 abismos? Voy a hablar. En el video pasado atacamos mucho lo profético, varón. Le dimos mucho lo profético y le dimos mucha fuerza a los bíblicos. Pero aquí vamos a hacer un poquito al revés, varón. ¿Sabe qué pasa? Que cuando se metió este asunto, que no estoy en contra de ello, que fluyan tranquilos del judaísmo y que el estudio de las raíces y esto, me acuerdo que me iba metiendo yo por esas líneas y estaba, mire, tenía los libros descargados a mi tablet, cosas de judíos, libros en hebreo y palabras en hebreo. Me paraba en los altares y decía, ¿por qué esta palabra en hebreo, esto y lo otro? Y iba por esa línea, varón, hasta que un día papá me paró, me hizo así, detente. ¿Sabe qué pasa? Que mi pueblo está tal y como Israel cuando Jesús vino aquí a la tierra. ¿Cómo así, varón?
¿Cómo así? Mucho conocimiento, varón, pero no conocieron a Jesús. Y a rayo. Y Ya, a se rayo. acabó esto. Se Mucha puede ciencia, se puede recoger después de Mira, yo voy a testificar algo. Y a rayos. Dele. Yo voy a testificar algo acerca de eso. Por mucho tiempo que he tenido predicando la palabra del Señor, no tanto tiempo, yo lo que tengo son unos añitos, 3 o 4 años. Pero todo este tiempo yo he ido predicando la palabra del Señor, no se me había sido revelado a Cristo. Ay, Está muy fuerte eso. Dios mío. Dígalo, porque todavía hay mucho por ahí que andan. Pase a explicarlo, varón. Hubo silencio. Sí, no, varón, pase a explicarlo. Oh, pero ven acá. Dios mío. No me ha sido revelado a Cristo. Wow. Y eso es algo muy serio que estoy diciendo. No, yo sé. Yo he predicado de Cristo. Y yo he estudiado el Nuevo Testamento, he tomado clases, normal como todo cristiano, acepté a mi Señor, ¿me entiendes? Su Biblia de la Torá. Claro, Te bautizaste. la Torá, claro que sí. A mí me gusta la cultura. Sí. Pero en estos días estaba escuchando un estudio y Dios me reveló a Cristo. Porque yo veía a Cristo, ok, Cristo, normal, Cristo, ok, Cristo, bien, gracias, Cristo. Pero, ok, Cristo como todo el mundo, que porque Cristo ya todo el mundo ve a Cristo y todo el mundo. Pero yo predicaba de Cristo, pero Cristo no estaba conmigo, o yo no estaba con él. ¿Por qué? Porque una cosa es que tú sepa Dios está bien, a una cosa es que tú estés cerca de él y lo honre como lo que él es. Wow. Ahí está el asunto. Lo honre como lo que es. Yo predicaba de Cristo, pero no honraba a Cristo como lo que verdaderamente él es. Y Dios puso un peso tan fuerte en mí cuando yo conocí realmente que Cristo, Dios mío, tú sabes que Cristo era un rabino y que los rabinos, el discípulo tenía que imitaba todo lo que hacía el rabino. Era la cultura, porque escuché un estudio que hablaba de que habían los niños hasta los 11 años estudiaban el primer ciclo de estudio, donde tenían que aprender la Torá completa y recitarla. Luego había el segundo ciclo, donde tenían que aprenderse la Torá y todo lo demás, todos los demás libros, los profetas, etcétera, y recitarlo. Pero había un ciclo que venía luego, era donde el niño o se iba para su padre, o se iba, después del primer ciclo, el niño se iba al trabajo de su padre, que fue lo que pasó con Jesús cuando le dijeron, pero ¿qué tú haces aquí? En los negocios de mi padre es donde debo de estar. En ese ciclo, el niño se desprendía de sus padres, o sea, se iba donde su padre a aprender el negocio de su padre, o se asignaba a un rabino. Pero ¿qué pasa? Que para tú entrar ya como niño joven en donde el rabino te tenía que examinar. Y tú tenías que calificar para entrar donde el rabino. Y la palabra que el rabino utilizaba para decirte que lo siguiera era sígueme. Si tú no calificabas, el rabino no te iba a decir sígueme nunca. Por eso Jesús, cuando veía a los discípulos eran estudiantes descalificados, que no fueron calificados para estar en los pies de ningún maestro. Wow. Entonces Jesús vino y le dijo, sígueme. Y cuando yo entendí esto, ministro, que los discípulos imitaban, querían ser como Jesús, que si Jesús, el maestro que explicaba esto decía que si el rabino hacía así para agarrar un fruto del árbol, todos los discípulos también adoptaban esa misma forma, que si el rabino se sentaba así, ya los discípulos adoptaban esa misma forma. Por eso fue que Pedro no pudo esconder que era un discípulo, un seguidor del rabí, que era un seguidor de Cristo. Y cuando a mí se me fue revelado eso, yo tuve que postrarme y decirle, perdóname maestro, yo me inclino y desde hoy voy a empezar a honrar tu manto. Wow. Dios mío, voy a empezar a honrar tu manto porque sé que tengo un maestro. Yo quiero ser como tú, Jesús. Tú eres mi rabí. Wow. Y nos fuimos del tema, pero
Esto Dios está mío. picante. Esto está bueno. Es que y- es así, manito. Y es que Pablo dice, sean imitadores de mí. Ah, vaya, Como yo de Dios Cristo. mío. Fluya. Hay otra porción de Sin la miedo. Biblia No que se dice limite. No se que limite. Jesús es la imagen visible Del del Dios Dios invisible. Oye, para nosotros llegar a Dios tenemos que ser como Cristo. Dios mío. A mí me gusta cuando yo hablo de Cristo, yo me siento Usted pleno, honra yo el manto. yo me siento pleno Usted honre. y siento como Varón, que escuche estoy esto. lleno. Ahora queremos honrar el manto. Honro su manto. Y eso está bien, varón. Sí. Yo soy de lo que yo honro los mantos. Amén. Pero yo no puedo honrar el manto suyo si yo no honro el manto de Cristo. No. Honro el de Cristo. Yo tengo que honrar el manto. De hecho, ministro, para ser un profeta genuino hay que honrar el manto de Cristo porque Él es el camino. Wow. No hay otra. Él es la palabra revelada, Él es la profecía. Él es lo profético, Él es la sanidad. Él es la ciencia, Él es todo, ministro. Si yo no puedo tener acceso al Espíritu Santo que viene y me revela, si yo no tengo a Cristo, porque para tener al Espíritu Santo que camina conmigo y que me hace fluir en lo profético, que me revela, que va al pasado y me trae, que va al futuro, que se mueve aquí, si no tengo a Cristo, no tengo acceso al Espíritu Santo. No se puede volar a Cristo. Así es. Cristo es el camino, Así es es. la verdad Así y es. es la vida. Y Aleluya. nadie irá al Padre Sí, si no sí, es por no Él. por Él. ¡Aleluya! No, mi hermano. Y retomando, escuché su voz. Escuché la voz de Dios. Aleluya. Que me dijo, detente ahí. No sigas en esa vuelta. Porque hay muchos que se han involucrado tanto en el conocimiento que ya no me están viendo. No están viendo de la forma que yo quiero hablar, de la forma que yo quiero actuar, de como cuando yo me muevo. ¿Sabes qué pasa? Que cuando Jesús, hay una palabra que Jesús dijo, que la han tergiversado. Él dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Pero ellas solamente dan testimonio de mí. Y yo, y a mí ustedes no me conocen, no me reconocen. O sea, hay personas que se han apegado tanto al conocimiento que tienen, que no conocen cuando Dios está en un lugar. Ay, Dios mío, fluya por ahí. Hay una canción de Jesús Ana Romero, que valga la promoción, que dice, ayer te vi, fue más claro que la luna. Y dice, ¿dónde te vi? Te vi en un centro de hospital tirado muriendo. Ay, 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 ay. Te vi en un niño de la calle que no tenía dónde dormir. Te vi en qué más, en los árboles. Te vi en los animales que hay donde yo iba pasando. Él dice, te vi ahí. Hay personas que entienden que si tú no le dices la raíz cuadrada de la hipotenusa de la tangente donde sale la Biblia, Dios no está en ti. Mis amados hermanos, tiene que haber un balance entre el conocimiento y lo espiritual. Una persona que, ok, es verdad, la fuente número uno para tú escuchar la voz de Dios es la Sagrada Escritura. Claro. Número uno. Pero seguida de esta fuente tiene que venir la revelación a ti. Es como usted dice, mi hermano. Usted era un Samuel cualquiera, varón. Se crió en el Evangelio, nacido en la iglesia, todo el tiempo metido ahí, ministraba en la presencia de Dios, Ay, ay. hablaba de... Ay. Ese se sabía la Torá. Es Pero verdad. cuando Dios le dijo, Samuel, No lo conoció. Cambió todo. ¿Y quién es este? ¿Quién es que me habla? Pero tú no ministras de él a cada rato. Varón. Samuel. No lo conoció, varón. Y así, wow, Dios Dormí mío. en el templo. Así le pasa mucho hoy. Dormí en el Varón, templo. están ahí, están durmiendo en el templo. Están durmiendo en el templo. Wow. Pero lo bueno es que él Pero no están tenía, escuchando, él tú. tenía un Samuel que lo llevó a aprender, él lo enseñó Un a Eli, escuchar, un Eli. lo enseñó a escuchar la voz de Dios. Claro que sí. Yo soy tu Elí ahora mismo. La próxima vez que tú escuches la voz de Dios, detente, por favor. No dejes que tu conocimiento domine en ese momento, esa etapa. Tu conocimiento no puede ser mayor que el mover de Dios. Dios se mueve de forma que nosotros desconocemos. Claro. Hay un dicho
Dios se mueve por sendero misterioso. La Biblia no lo dice, pero es verdad. Él se mueve por sendero misterioso. En cosas sencillas Dios habita. Pero hay personas que no lo están viendo por causa de que su conocimiento lo domina, lo está dirigiendo el conocimiento. Señores, estamos siendo como los fariseos. Sabemos mucho de Jesús, sabemos mucho de Dios, pero no lo estamos viendo, no lo estamos conociendo. No estamos reconociendo su voz cuando Él habla. No la reconocemos. ¿Cómo vuelvo a escuchar la voz de Dios? Escuche esto, lo que dice Juan 3, Juan capítulo 3. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. No hay forma. No hay forma. El intelecto, el intelecto es bueno. ¿Entiendes? Es bueno. Pero cuando tú aprendes a espiritualizarte y a dejar que Dios... El problema es que cuando tú no estés en el Espíritu, tú eres el que maneja. Pero cuando tú estés en el Espíritu Santo es el que controla. Así es. Entonces, el problema es que si manejamos el intelecto desde yo, fallo. Pero si manejamos el intelecto desde el Espíritu, somos eficientes. Así es. Y sabes que hay un tema muy, muy interesante y es la revelación especial. Está la revelación natural, está la revelación general y está la revelación especial. Y la revelación especial es el trato directo entre Dios y el ser humano, donde Dios se revela la vida del ser humano a través de su palabra, a través ya sea de una persona que venga y le hable, a través de visiones, a través de su voz audible, claro. ¿Me entiendes? Y ahí es donde queremos llevar a un pueblo y al público que nos esté escuchando a que tengan ese trato especial con Dios, que Dios se les revele a través de su palabra, que así como Samuel no sabía quién era que le estaba hablando, él, luego de que él lo instruyó en eso, él aprendió y mira, oye, es que cuando tú aprendes, te detienes a aprender, no hay falla. Samuel fue uno de los profetas más grandes de la historia. Claro. Samuel trabajó directamente de la mano con reyes, que yo me imagino que él nunca pensó que iba a trabajar con ellos. Oye, Samuel trabajó con David. ¿Quién es David? Lo ungió, que diferente. ¿Me entiendes? Sí. Cuando nosotros nos detenemos y aprendemos, pasamos por la escuelita, como quien dice, claro. Ahí es donde está la victoria. Sí, porque a un Samuel vimos Samuel, porque eso es otro, la escuelita. Claro. El Espíritu Santo nos enseña y nos tiene en la escuela. Es que todos queremos fluir, pero no queremos detenernos en la escuelita. Claro. Samuel se equivocó. Muchísimas veces. Ahí vamos. ¿Y eso quiso decir que era falso profeta? Uy. Uy. Se equivocó una y otra vez con todito. No, es 7 veces. 7 veces. Y eso significa que era falso profeta. Fue el profeta que Dios utilizó para levantar a David de donde iba a salir la descendencia del Mesías. Lucha. Dios mío. Y era falso. Y se equivocó. Cuidado con lo que andan diciendo. Pero tenemos que entrar, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Así es. Soltar el miedo y dejar que sea Dios. Que lo que tus ojos ven y tus oídos escuchen no sean más fuertes que lo que Dios está diciendo. Que lo que tú puedes percibir en el Espíritu, porque lo profético es tan fuerte que se mueve. Dios utiliza todos tus sentidos para emitir un mensaje. Ayer tuvimos una experiencia en el monte extraordinaria. Sí. Y Dios utilizó cosas que para alguien normal hubiese dicho, no, eso no es posible. Porque Dios se mueve a través de tus 5 sentidos para profetizar, a través del oído, a través de la visión, a través del gusto, a través del olfato, a través del tacto. Dios utiliza todos tus sentidos para profetizar, el oído, todo. Pero esos sentidos tenemos que limpiarlos. ¿Sabes lo que Dios me decía? ¿Qué le decía, varón? Cuida tus ojos,
cuida lo que ves. Porque ¿sabes qué? Lo que el enemigo utilizó para llevar a Adán y a Eva a la desobediencia, ¿qué fue? El oído y la visión. Cuida tus ojos y cuida tus oídos. Tú que Dios utiliza y que Dios ha puesto en ti el deseo de profetizar, ese fuego que es imparable, aún diciéndote lo que te digan, es imparable. Cuando Dios pone el deseo en alguien, ese fervor por lo profético es algo imparable, que solamente Dios lo detiene, pero tienes que aprender que si verdaderamente eres profeta y quieres desarrollarte en lo profético, vas a tener que aprender a cuidar tus ojos y vas a tener que aprender a cuidar tus oídos. Así es. ¿Por qué? Porque cuando contamina tus ojos y contamina tus oídos, entonces no podrás ver ni oír con claridad lo que el cielo está diciendo. Sí. Amén, así es. A manera de conclusión ya, porque vamos concluyendo. Me recuerdo de un evangelista que conocí, varón, que ese hombre se paraba a los altares, lo llevaban a los altares. Y después que él agarraba el altar, él se agarraba su micrófono y empezaba, fluye. Ese hombre cuando empezaba a hablar, varón, se manifestaba el poder de Dios terrible de una forma, varón, que yo no puedo ahora mismo expresarlo. Pero el hombre era ciego, varón. Wow. Wow. El hombre era ciego. Wow. Yo me hago la pregunta, ¿y cómo ese hombre puede tener tanto de Dios? Él se detenía a escuchar la voz de Dios. ¿Tú sabes lo que me dijo un pastor que es sordo? Que le Me dijo, yo le dije, ministro, estamos orando por su sanidad. Y él me dijo, yo la recibo, pero entiendo algo, que Dios me ha tenido sordo para cuidar mis oídos. Dios mío. Una preguntita, varón, ahí muy conveniente. Si él era sordo, ¿cómo lo escuchó? ¿Eh? No, porque él, tú sabes, utiliza... Ah, Sí, claro, ya, o sea, fue que que se quedó sordo. Exacto, exacto. Está bien. Entonces, para terminar, quiero leerte este versículo bíblico en el libro de San Juan. Evangelio según San Juan. Esto es terrible. No, porque el público se iba a Claro. cuestionarte. Hay que tener cuidado con lo que Ese dice. meticuloso. Sí, muy meticuloso. Dios mío. Dice el Evangelio según San Juan en capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas Escuchen mi voz. oyen mi voz y yo las conozco. Wow. Y me siguen. Aleluya. La voz de Dios te lleva a seguirlo a Él. Si tú escuchas la voz de Dios, eso te va a seguir atrayendo a Él. O sea, tú escuchas la voz de Dios. ¿Cómo tú vuelves a escuchar la voz de Dios? Porque la primera voz de Dios te tiene que seguir atrayendo a Él. Te sigue atrayendo y atrayendo y atrayendo. Mis amados hermanos, pasa tiempo con Dios. Busca de Él. Ahí Ora. está. Medita en sus palabras. Ora con su palabra. Yes. Muy bueno es orar con la palabra de Dios. Agarrar los salmos y leerle. Tú eres mi amparo, tú eres mi socorro, tú eres mi ayuda, tú eres mi ayudador, tú eres mi socorro en tiempos de angustia. Órale a Dios sus palabras para que tú veas cómo tú vuelves a escuchar la voz de Dios. Dios le bendiga a mis amados muchachones, Dios le bendiga a mis amados hermanos. Amén. Amén, amén. placer. Wow. Este es un tema muy exquisito. Yo sé que muchas personas van a disfrutar de todo este contenido. Solamente queremos que te detengas a estudiar, para que aprendas así a escuchar la voz de Dios. Esto está al alcance de todo el mundo. Aquí no hay excepción de personas. Si tú quieres escuchar la voz de Dios, solamente tienes que buscarla y seguirlo. Como tú acabas de leer, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y me siguen. Para llegar a seguir a Jesús, primero hay que escuchar su voz. Hay que escuchar su voz. Y esto se hace a través de un ejercicio de oración. Buscarlo en la palabra, buscarlo en ayunos, buscarlo en la Biblia. No te limites
Él está ahí a tu disposición. Amén. Y nada, con esto No, compartan este mensaje. Me acordé de otra forma de escuchar la voz de Dios, varón. ¿Cómo? Dándole la campanita, Sí. dándole like y compartiéndolo, porque aquí hablamos de parte de Dios. Suscribiéndose también. Bendiciones. Dios le bendiga.